Imaginen preparar una comida deliciosa, disfrutar una buena porción y guardar el resto para otro día. Suena perfectamente normal e inofensivo, ¿verdad? Es algo que hacemos constantemente para aprovechar la comida y ahorrar tiempo. Pero, ¿y si les dijera que la forma en que recalentamos esas sobras tan comunes podría estar poniendo en riesgo su salud de maneras que quizás no sospechan, aumentando potencialmente las probabilidades de enfrentar problemas serios como el cáncer, o incluso afectando nuestra memoria y función cerebral a largo plazo, elevando el riesgo de demencia? A veces, los pequeños hábitos cotidianos, esos gestos automáticos que realizamos sin pensar, son los que guardan los secretos más importantes sobre nuestro bienestar. Es una realidad un poco dolorosa darse cuenta de que algo tan simple y conveniente como calentar un plato de comida podría tener una cara oculta para nuestra salud. Pero no se alarmen. La buena noticia es que con el conocimiento adecuado, podemos transformar estos riesgos en oportunidades para cuidarnos mejor. En este vídeo, vamos a desvelar el misterio detrás de 5 alimentos muy comunes que todos guardamos y recalentamos. Y les explicaré por qué hacerlo de la manera incorrecta puede ser perjudicial y, lo más importante, cómo pueden manejarlos de forma segura para proteger su salud a futuro. Presten mucha atención porque les prometo que quedarse hasta el final les revelará algo que realmente les sorprenderá y les dará una nueva perspectiva sobre algo tan básico como la comida en sus neveras. Empecemos a descubrir cómo hacer que nuestras sobras sean nuestras aliadas, y no un riesgo silencioso. Vamos a sumergirnos directamente en el primero de estos alimentos, uno que es un básico en muchísimas cocinas, y del que a menudo preparamos grandes cantidades pensando en tenerlo listo para varios días. Me refiero al arroz. Sí, ese compañero fiel de tantos platos, desde una paella o un arroz a la cubana hasta un simple arroz blanco para acompañar. ¿Quién no ha cocinado un poco más de arroz del necesario para tenerlo listo al día siguiente? Es práctico, ¿verdad? El problema con el arroz, o mejor dicho, con la forma en que lo guardamos y recalentamos, reside en unas bacterias muy particulares llamadas Bacillus cereus. Estas bacterias son bastante resistentes y pueden encontrarse en el arroz crudo. Cocinar el arroz mata la mayoría de estas bacterias. Pero, ojo, las esporas que producen son otra historia. Esas esporas pueden sobrevivir al proceso de cocción, si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Estas esporas pueden germinar y convertirse en bacterias activas. Y aquí viene la parte delicada. Estas bacterias Bacillus cereus producen toxinas. Son precisamente estas toxinas las que pueden causarnos problemas digestivos, como vómitos o diarrea, si ingerimos el arroz recalentado que no se ha manejado correctamente. Pero la cosa no queda ahí. La exposición repetida o el consumo de alimentos que promueven este tipo de contaminación, incluso si los síntomas inmediatos son leves, pueden, a largo plazo, añadir una carga a nuestro sistema que, combinada con otros factores, podría influir en procesos inflamatorios crónicos o afectar la salud celular de maneras que, con el tiempo, se relacionan con un mayor riesgo de ciertas enfermedades, incluyendo una conexión indirecta con procesos que favorecen cambios celulares indeseados o que afectan la microflora intestinal, la cual está cada vez más vinculada con la salud neurológica y general. La clave con el arroz no está tanto en el recalentamiento en sí, sino en cómo se guarda una vez cocinado, para minimizar el riesgo de que esas esporas germinen y se conviertan en bacterias productoras de toxinas. El arroz cocido debe enfriarse lo más rápido posible, después de prepararlo y guardarse en la nevera en un plazo máximo de 1 hora. Idealmente, dejarlo enfriar lentamente sobre la encimera es el caldo de cultivo perfecto para Bacillus cereus. Una vez en la nevera, no debería guardarse más de 1 día o 2, y al recalentarlo, es fundamental asegurarse de que alcanza una temperatura alta y uniforme en toda la ración, que esté bien caliente. Eviten dejarlo tibio.
Calienten solo la cantidad que van a consumir en ese momento y no lo recalienten más de una vez. Parece una precaución pequeña, pero este simple gesto de enfriar rápido y guardar adecuadamente puede hacer una gran diferencia en evitar la proliferación bacteriana y la producción de toxinas que, aunque no piensen en ello en el día a día, suponen una pequeña agresión para el cuerpo. A medida que cumplimos años, nuestra capacidad para lidiar con estas pequeñas agresiones puede disminuir, y cuidar estos detalles se vuelve más relevante para mantener el cuerpo fuerte y resiliente frente a enfermedades a largo plazo. Piénsenlo como una inversión en su salud futura. Un poco de cuidado hoy para prevenir problemas mayores mañana. No es que una sola ración de arroz recalentado les vaya a causar cáncer o demencia de inmediato. Por supuesto que no. Pero la acumulación de pequeñas exposiciones a toxinas o procesos inflamatorios subclínicos a lo largo de los años sí puede ser un factor contribuyente. Es la suma de muchos pequeños hábitos, lo que configura nuestro estado de salud a largo plazo. Pasando a otro alimento que es un rey de las sobras, las patatas, ya sean asadas, cocidas, en puré o parte de un guiso. Las patatas son versátiles y deliciosas. Guardar el estofado del domingo que lleva patatas es algo de lo más habitual. Sin embargo, al igual que con el arroz, el riesgo con las patatas recalentadas no está en la patata en sí, sino en cómo se enfrían y se guardan. El principal problema con las patatas cocidas es la proliferación de Clostridium botulinum, la bacteria que puede causar botulismo. Aunque es una enfermedad rara, es extremadamente grave. Las esporas de Clostridium botulinum también son resistentes al calor de la cocción. Si las patatas cocidas, especialmente las que se envuelven en papel de aluminio antes de cocer o asar, se dejan enfriar a la temperatura ambiente, en ese ambiente anaeróbico sin oxígeno creado por el envoltorio, las esporas pueden crecer y producir toxinas. Estas toxinas son increíblemente potentes. El riesgo aumenta si se trata de patatas que formaban parte de un plato más complejo, como un gratinado con queso o un puré muy cremoso, ya que la textura puede crear bolsas sin oxígeno. La recomendación aquí es similar a la del arroz si han cocinado patatas y no las van a consumir de inmediato. Enfríenlas lo más rápido posible, idealmente en las 2 horas siguientes a la cocción, y guárdenlas en un recipiente hermético en la nevera. Si las patatas estaban envueltas en papel de aluminio, quítenlo antes de guardarlas para permitir que circule el aire. Al recalentar patatas, asegúrense de que estén bien calientes por dentro. Recalentar hasta que estén tibias no es suficiente para destruir las posibles toxinas. Y, como siempre, eviten recalentar las patatas más de una vez. Es importante ser conscientes de que estas precauciones son especialmente relevantes para nosotros, que ya tenemos más de 60 años. ¿Por qué? Porque, en general, nuestro sistema inmunológico puede no ser tan robusto como en la juventud para combatir infecciones o neutralizar toxinas, y nuestro sistema digestivo puede ser un poco más sensible. Además, los problemas de salud crónicos preexistentes, que son más comunes a nuestra edad, pueden hacernos más vulnerables a las complicaciones de una intoxicación alimentaria. Cuidar la seguridad alimentaria en casa es una forma activa de proteger nuestra salud y nuestra vitalidad, permitiéndonos disfrutar de una vida plena y activa por más tiempo. No se trata de volverse paranoicos, sino de ser informados y aplicar pequeños cambios prácticos en la cocina que realmente marcan la diferencia en el largo plazo. Piensen en ello como ponerle un seguro extra a su bienestar. Estamos hablando de hábitos tan simples como guardar el arroz o las patatas en la nevera rápidamente en lugar de dejarlos horas fuera. Son gestos sencillos que, repetidos día tras día, año tras año, protegen nuestro cuerpo de cargas innecesarias que podrían, con el tiempo, contribuir a procesos inflamatorios o degenerativos, y la inflamación crónica de bajo grado, esa que no siempre notamos de inmediato pero que está ahí, se ha relacionado con una variedad de enfermedades crónicas, incluyendo problemas cardiovasculares,
algunos tipos de cáncer y, sí, también con el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. Todo está conectado en nuestro cuerpo. Y cuidar los detalles en nuestra alimentación es cuidar todo el sistema. Continuando con nuestra lista de alimentos comunes y su delicado manejo al recalentar. Llegamos a un plato principal que es muy habitual en nuestras mesas: el pollo o cualquier otra carne de ave. El pollo es una fuente fantástica de proteínas magras, esencial para mantener nuestros músculos fuertes. Algo crucial a medida que envejecemos. Preparamos un pollo asado el domingo, o quizás unas pechugas a la plancha, y guardamos lo que sobra para sándwiches al día siguiente o para añadir a una ensalada o un guiso. El riesgo principal al recalentar pollo cocido reside en la bacteria Campylobacter y la salmonela. Estas bacterias son destruidas durante la cocción inicial, siempre y cuando el pollo se cocine a una temperatura interna segura. El problema surge cuando el pollo cocido se deja enfriar lentamente o se recalienta de forma insuficiente. Si el pollo cocido se deja a temperatura ambiente durante demasiado tiempo, estas bacterias, si es que alguna sobrevivió o si hubo contaminación cruzada después de cocinar, pueden empezar a multiplicarse rápidamente, y si luego lo recalentamos, pero no alcanzamos una temperatura lo suficientemente alta y uniforme en todas partes del trozo de pollo, es posible que las bacterias no se eliminen por completo, lo que puede llevar a una intoxicación alimentaria, además del riesgo bacteriano. Hay una cuestión relacionada con la estructura proteica del pollo. La proteína del pollo cambia su composición cuando se cocina. Recalentarla, especialmente si se hace de forma agresiva o repetida, puede hacer que la proteína se degrade y sea más difícil de digerir para nuestro cuerpo. Esto no es un riesgo directo de cáncer o demencia, pero una digestión ineficiente significa que no estamos aprovechando al máximo los nutrientes esenciales que necesitamos para mantenernos fuertes y sanos. Y una digestión comprometida puede afectar la salud intestinal, que, como mencioné antes, tiene vínculos importantes con la salud general, incluyendo la función cognitiva y el sistema inmunológico. Para recalentar pollo de forma segura y saludable, es fundamental asegurarse de que esté muy caliente en todas partes. Si lo recalientan en el microondas, asegúrense de removerlo a mitad del proceso o de cortarlo en trozos pequeños para que el calor se distribuya uniformemente. Si lo hacen en el horno o en una sartén, tápenlo para mantener la humedad y el calor. Lo ideal es consumirlo en 1 o 2 días después de cocinarlo y recalentarlo solo una vez. Consideren usar las sobras de pollo cocido en platos que no requieran un recalentamiento intenso, como desmenuzarlo frío para una ensalada o un sándwich. Son opciones deliciosas y más seguras. Pasemos ahora a un grupo de alimentos maravillosos y llenos de nutrientes, pero que también requieren atención al recalentar: las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas o incluso el apio y la remolacha, que son ricos en nitratos. Estas verduras son fantásticas para nuestra salud, llenas de vitaminas, minerales y fibra. Cocinamos espinacas salteadas o un puré de acelgas y, claro, guardamos las sobras. El riesgo aquí está en los nitratos que contienen estas verduras. Los nitratos en sí mismos son relativamente inofensivos. Sin embargo, cuando las verduras cocidas ricas en nitratos se dejan a temperatura ambiente, las bacterias presentes en ellas pueden convertir los nitratos en nitritos. Y los nitritos, bajo ciertas condiciones en el cuerpo como en el ambiente ácido del estómago, pueden reaccionar con las proteínas y formar compuestos llamados nitrosaminas. Algunas nitrosaminas son conocidas por ser carcinógenas, es decir, sustancias que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Este riesgo es mayor cuando las verduras se recalientan repetidamente, ya que cada ciclo de calentamiento y enfriamiento da más oportunidad a las bacterias para trabajar en la conversión de nitratos a nitritos. Aunque el riesgo de cáncer por comer ocasionalmente espinacas recalentadas es probablemente muy bajo, estamos hablando de hábitos a largo plazo.
La exposición constante y acumulada a pequeñas cantidades de nitrosaminas a lo largo de décadas podría contribuir a un mayor riesgo. Además, los nitritos también pueden reaccionar con la hemoglobina en la sangre, afectando su capacidad para transportar oxígeno. Lo que es especialmente preocupante para los bebés, pero que en adultos mayores con ciertas condiciones de salud podría no ser ideal. La recomendación para estas verduras es consumirlas frescas o inmediatamente después de cocinarlas, si guardan las sobras. Enfríenlas rápidamente y guárdenlas en la nevera, y traten de consumirlas en 1 o 2 días. Si deciden recalentarlas, háganlo a una temperatura alta y uniforme, y eviten recalentarlas más de una vez. Pero quizás la mejor opción sea utilizarlas frías en ensaladas, si la receta lo permite, o incorporarlas a platos que se cocinen desde cero. Piensen en una sopa o un guiso donde las espinacas se añaden casi al final. De esta manera, minimizan el tiempo que los nitratos cocidos pasan a temperatura ambiente y reducen la necesidad de recalentamientos posteriores. Cuidar estos detalles es una forma más de proteger nuestras células y reducir la carga de compuestos potencialmente dañinos a los que exponemos nuestro cuerpo a lo largo del tiempo. Es un acto de amor hacia nuestro futuro yo, asegurando que esas células se mantengan sanas y funcionando correctamente el mayor tiempo posible, lo cual, a su vez, apoya la salud de nuestros órganos, incluido el cerebro. Finalmente, llegamos al quinto alimento de nuestra lista, que a menudo guardamos y recalentamos como parte de guisos, salsas o simplemente salteados los champiñones u otros tipos de setas. Las setas son maravillosas, son bajas en calorías, ricas en fibra, vitaminas del grupo B y algunos minerales importantes, y añaden un sabor umami delicioso a muchos platos. Pero al igual que con el pollo, el principal problema con las setas recalentadas tiene que ver con su composición proteica. Las setas contienen proteínas que son un poco diferentes a las de la carne o las verduras. Cuando las setas se cocinan, estas proteínas cambian. Si las guardamos a temperatura ambiente o las recalentamos de forma incorrecta, esas proteínas pueden degradarse y, en algunos casos, pueden formar sustancias que pueden causar problemas digestivos. No se trata de un riesgo de intoxicación bacteriana tan directo como con el arroz o el pollo, a menos que se hayan contaminado después de cocinarlas, sino más bien de la calidad y digestibilidad de la proteína. El riesgo de que estas proteínas degradadas causen problemas digestivos, como hinchazón, dolor de estómago o indigestión, aumenta al recalentar las setas, especialmente si no se hace correctamente o si se recalientan varias veces. Aunque el vínculo directo con el cáncer o la demencia no es tan claro como con los nitratos o las toxinas bacterianas, una digestión deficiente crónica y la posible generación de subproductos metabólicos indeseados a partir de proteínas mal digeridas pueden, a largo plazo, contribuir a la inflamación sistémica y poner una carga en el hígado y los riñones, órganos clave para la desintoxicación y el mantenimiento de un ambiente interno saludable. Y como hemos visto, la inflamación crónica está implicada en muchas enfermedades relacionadas con la edad, incluyendo el deterioro cognitivo. La mejor manera de manejar las setas cocidas es, si es posible, consumirlas inmediatamente, si tienen sobras. Enfríenlas rápidamente y guárdenlas en la nevera en un recipiente hermético, idealmente forrado con papel de cocina para absorber la humedad, que puede acelerar la degradación. Deben consumirlas en un máximo de 1 o 2 días. Al recalentarlas, háganlo a una temperatura alta y uniforme. Sin embargo, muchos expertos recomiendan no recalentar las setas en absoluto si se puede evitar, si formaban parte de un guiso que van a recalentar. Asegúrense de que todo el guiso alcance una temperatura muy alta. Pero si eran simplemente setas salteadas, quizás sea mejor usarlas frías en una ensalada o preparar una nueva porción. Piensen en la calidad de la proteína que están ingiriendo. A nuestra edad,
Necesitamos asegurarnos de que la proteína que comemos es fácil de digerir y aprovechar para mantener nuestra masa muscular y nuestra vitalidad. Complicar ese proceso con proteínas degradadas no es lo ideal. Así que, con las setas, el lema es frescas lo mejor. Sobras con precaución y mejor no recalentar si es posible. Hemos recorrido el camino a través de estos 5 alimentos comunes: el arroz, las patatas, el pollo, las verduras de hoja verde y las setas. Y hemos visto por qué la forma en que los manejamos después de cocinarlos, especialmente al recalentarlos, puede tener implicaciones para nuestra salud a largo plazo. No se trata de crear miedo o de pensar que cada vez que recalienten uno de estos alimentos les va a pasar algo grave. De ninguna manera. Se trata de ser conscientes de que existen pequeños riesgos asociados a ciertos hábitos y de que, con pequeños ajustes en nuestra rutina, podemos minimizar esos riesgos significativamente. Hemos hablado de la importancia de enfriar las sobras rápidamente y guardarlas en la nevera en un plazo de 1 o 2 horas, de guardarlas en recipientes adecuados y por poco tiempo, idealmente no más de 1 o 2 días para la mayoría de estos alimentos, y de asegurarse de que, si deciden recalentarlos, lo hagan a una temperatura alta y uniforme, calentando solo la porción que van a consumir y evitando recalentar la misma ración varias veces. Estos no son simplemente consejos de cocina, son herramientas de empoderamiento para ustedes. Entender por qué ciertas prácticas son mejores para nuestra salud nos permite tomar decisiones informadas en nuestro día a día. Cada vez que guardan el arroz en la nevera rápidamente, o deciden añadir espinacas frescas en lugar de recalentadas a su plato, están haciendo una pequeña pero poderosa inversión en su salud futura. Están reduciendo la exposición de su cuerpo a posibles toxinas, minimizando la formación de compuestos potencialmente dañinos y asegurándose de que los nutrientes que consumen sean de la mejor calidad posible. Piensen en el efecto acumulativo a lo largo de los años. Cuidar estos detalles suma y se traduce en un cuerpo más resiliente, un sistema inmunológico más fuerte, una mejor digestión y, sí, también en una mente más clara y activa, porque la salud de nuestro cerebro está intrínsecamente ligada a la salud de nuestro cuerpo. Lo que comemos, cómo lo preparamos, cómo lo digerimos. Todo influye en esa compleja red que nos mantiene vitales y lúcidos. La sorpresa que les prometí al principio. Quizás no sea un dato impactante que les deje boquiabiertos sobre un alimento milagroso o prohibido. La verdadera sorpresa, y lo más poderoso de todo esto, es darse cuenta de que el control sobre muchos de los factores que influyen en nuestra salud a largo plazo, incluso en el riesgo de enfermedades serias como el cáncer o la demencia, reside en nuestras propias manos, en las decisiones cotidianas que tomamos en nuestra cocina. La prevención. En muchos casos, no se trata de tratamientos complicados o dietas extremas, sino de aplicar conocimiento práctico y sentido común a los hábitos de toda la vida. Ustedes tienen la sabiduría de los años y ahora. Con esta información, tienen también el poder de ajustar esos hábitos para optimizar su bienestar. Pequeños cambios pueden marcar una diferencia gigante a lo largo del tiempo. No se sientan abrumados. Empiecen por 1 o 2 de estos alimentos que usan más a menudo y apliquen las recomendaciones. Poco a poco, se convertirá en una segunda naturaleza. Su cuerpo se lo agradecerá. Quiero animarles a que compartan en los comentarios qué les ha parecido esta información. ¿Habían oído hablar de estos riesgos antes? ¿Hay algún alimento que les haya sorprendido más? Sus experiencias y preguntas enriquecen a toda nuestra comunidad. También me encantaría saber qué otros temas de salud o bienestar les interesan para futuros vídeos. Su participación es fundamental. Si encuentran valor en esta información, si les ha sido útil o les ha hecho pensar en sus propios hábitos, por favor, regálenme un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que vamos por el buen camino y a que esta información llegue a más personas que la necesitan.
y si aún no lo han hecho, los invito de corazón a suscribirse al canal. Aquí siempre encontrarán consejos prácticos, información clara y apoyo para vivir su mejor vida en cada etapa. Estamos juntos en este camino hacia una vida más larga, saludable y plena. Recuerden siempre, la edad es solo un número. Lo importante es cómo se sienten y cómo cuidan de sí mismos. Sigan curiosos, sigan activos y sigan cuidándose mucho. Vivan su mejor vida a cualquier edad.